Buenas tardes a todos los hombres de valor y fe y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @hombres de valor y fe 40. Soy Alfonso Lasprilla y hoy tengo el agrado de presentarles un video bien interesante de Edwin Castro sobre las profecías y que conecta y prácticamente es el preámbulo de Juan 10 que nos habla acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente en este video vamos a analizar unas cosas bien interesantes que tienen que ver con la identidad de Jesús y con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos dirige en oración Fernando y luego vamos con Gio que nos va a coordinar esta presentación. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Queremos, Señor, tener esa experiencia del apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando vio al verdadero Jesús, al resucitado, cuando vio, Señor, lo que significa el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que nosotros podamos, como el apóstol, caer a los pies de Cristo y decirle, Señor, Dios mío, cámbianos, transfórmanos y permítenos vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias por lo que hoy vamos a estudiar, por las personas que se han unido, Señor, y por todas aquellas personas que a través del YouTube van a ver este mensaje que va a edificar sus vidas. Te pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, buenas noches a todos. En este fin de semana tuvimos la oportunidad en nuestra iglesia con el pastor Edwin Castro, trajo un tema que me pareció supremamente interesante de Apocalipsis, capítulo 1, de los versos 14 al 17. Alfonso, ¿quieres leerlos, como habíamos hablado? Ok, Para que está podamos... del 14 al 17, del 12 Del era, 12, del del 12. 12, del 12, del 12, sí. Sí. Solamente para tener una introducción, como decía él, después de Juan en la isla de Patmos, viene el capítulo 1 que va del 12 al 16 y dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, 13 en medio de los 7 candeleros a unos y uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y como para hacer una preintroducción, para no alargarnos mucho y entrar directamente a la enseñanza, yo nunca me había, nunca había pensado que la Biblia describe al Cristo resucitado, no a ese Cristo de la cruz, no a ese Cristo que caminó, sino al Cristo resucitado. Y lo que acaba de leer Alfonso es básicamente lo que ve Juan en la isla de Patmos fue al Cristo resucitado. Tal vez lo leímos muy rápido Ok, no importa, no importa porque la idea es que, como lo vamos a ver en la enseñanza, nosotros tenemos una imagen del Señor Jesucristo como nos la ha vendido Hollywood, como la tenemos en la mente nosotros, y vamos a ver si realmente el Cristo resucitado es lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Y después vamos a pasar como una imagen que nos puede ampliar un poquito. Entonces no quiero ir más, sino que quiero que vayamos directamente a la enseñanza, Alfonsito, y la podamos todos escuchar. sí, para los que me están preguntando en este momento por el texto, de nuevo, los versículos 12 al 17 los vamos a ver en la presentación, así que les voy a compartir el video. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que todo salga bien, que podamos compartir el sonido. Aquí vamos con la presentación y es esta entonces. Me dicen si suena, si lo están escuchando. Am, ¿Ahí lo estoy escuchan? bien Sí, ahí con está perfecto. ustedes en la primera reunión. Hoy vamos a tener un encuentro con Jesús, eh, el de verdad. ¿Ok? Algunos dirán, ¿cómo así? ¿Hay de mentiras? Bueno, vamos a ver un poquitito más adelante. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Te damos gracias por la revelación de tu Hijo Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Señor, pudieras llenar este auditorio desde ahora mismo, Señor, con tu presencia, aún mucho más, Dios. Ahora mismo, Señor, descienda tu Espíritu en medio de nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida una vez más.
exalta a Cristo, revela a Cristo en medio de nosotros. Antes de que sea demasiado tarde, necesitamos tomar conciencia de quién es Jesús. Te damos gracias y exaltamos tu nombre, Dios. Amén. Muy bien. Estamos en esta hermosa serie que se llama ¿Estás escuchando? Una pregunta muy importante. Y el día de hoy la enseñanza tiene como título Antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Y por beneficio a las personas que quizás están llegando en un día como el de hoy a escuchar las enseñanzas, o quizás las personas que están a través del internet, quiero decirles que estamos en medio de una serie muy especial. Este ha sido un año, para mí ha sido realmente de los mejores años que hemos tenido a nivel de las enseñanzas, porque nos dedicamos literalmente a hacer un recorrido de la palabra de Dios. Empezamos en el libro de Génesis y allí pasamos por Abraham, por Jacob, por José, todo lo que sucedió con Moisés, Josué, la conquista de la tierra prometida, cómo se levantaron después de esos jueces en Israel, reyes, y dedicamos bastante tiempo a hablar sobre algunos de los principales reyes. Hablamos de David, de Salomón, y precisamente allí, después de Salomón, empieza un proceso de decadencia en el pueblo de Dios, un proceso aún mucho más acelerado. Siempre el pueblo de Dios había sido rebelde, había tenido su propia opinión. En algunos momentos Dios lo llama un pueblo de dura cerviz, es decir, que es terco, que es testarudo. Y llega un momento entonces, después de Salomón, que viene a reinar su hijo Jeroboam, y desde allí empieza un proceso que yo diría fue el más oscuro en toda la historia del pueblo de Dios. Estoy haciendo este resumen para que entendamos hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo el día de hoy. ¿Y qué sucede? Que debido a no escuchar el consejo de los ancianos, Jeroboam, como rey, decide no alivianar la carga que el pueblo había tenido a nivel de impuestos y a nivel de trabajo. Y entonces desde allí se quebranta, se divide la nación de Israel y surge lo que hemos conocido tradicionalmente como el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba la tribu de Judá y de Benjamín, en el reino del norte las otras tribus de Israel. Desde allí entonces empieza un proceso en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, en los cuales Dios nos da una descripción de cómo se comportaban estos reyes delante del pueblo y evidentemente delante de Dios. Y vemos cómo se empiezan cada vez a alejar más y más de los planes y los propósitos de Dios. Algunos reyes buenos, algunos reyes malos, algunos reyes que hacían conforme al corazón de Dios. Dios los comparaba con David. Otros reyes que estaban alejándose del corazón de Dios, Dios los compara con otro hombre llamado Jeroboam, que se hizo famoso. ¿Por qué razón? Porque hizo pecar a Israel y básicamente inventó todo un sistema de adoración paralelo, altares paralelos, fiestas paralelas, dioses literalmente paralelos. Básicamente él hizo algo que estaba alejando cada vez más al pueblo del corazón de Dios. La semana pasada y realmente en las últimas 2 semanas estuvimos hablando de alguien que hizo otra cosa totalmente diferente. Alguien que cuando empezó su reinado era un niño, tenía 8 años. Este hombre se llamó Josías. Y algo que nos llamó, por lo menos a mí me llamó mucho la atención y sé que a muchos de ustedes también, es que parte de lo que hizo Josías fue empezar a reconstruir el templo de Dios, el templo de Salomón. Y resulta que en ese proceso en el que está reconstruyendo el templo, en determinado momento, en medio de todos los arreglos, se encuentran con el libro de la ley. Estaba extraviado, estaba perdido. Nos preguntamos las semanas anteriores, ¿bajo qué parámetro entonces estaba siendo dirigido el pueblo? ¿Bajo qué parámetro o con cuáles leyes los sacerdotes estaban dirigiendo espiritualmente a la nación de Israel?
Vimos cómo tomó decisiones específicas y la semana pasada posiblemente ha sido una de las reuniones más importantes para mí en este lugar. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera como Josías lo hizo, realizamos un compromiso público de serle fiel a Dios y a su palabra. Y yo espero que para usted haya sido una marca fundamental, algo específico, algo que sea permanente. No podemos, como hijos de Dios, simplemente cometer el error que cometió el pueblo de Israel de tener empolvándose la palabra de Dios sin vivir para Él y con ella en nuestro corazón. Desde ese punto entonces nos encontramos con Josías, un hombre que hizo cosas correctas para Dios, pero desde allí entonces encontramos nuevamente a reyes que hacen lo malo, a reyes que se alejan de Dios y hacen alejar a la nación de Dios. Y quiero decirle algo. Yo creo que de alguna manera esta historia que hemos venido describiendo, narrando, es un paralelo casi perfecto con lo que está sucediendo en los tiempos actuales en la iglesia. Algunos de nosotros posiblemente conocemos a Dios por años, pero la pregunta es, ¿qué tanto de Dios tenemos adentro? Aunque conozcamos a Dios, ¿qué tanto honramos su palabra? ¿Qué tanto vivimos de acuerdo a lo que Él nos ha compartido en este testamento precioso? Y entonces, para Dios no fue sorpresa lo que hacían los reyes, y desde allí yo quiero empezar el día de hoy, porque casi que desde el principio de la historia del pueblo de Israel, ya Dios sabía hacia dónde se iban a dirigir. En muchos momentos Dios le dijo al pueblo que era un pueblo rebelde, ya se lo dije. Y yo quiero tratar de que dimensionemos hasta dónde llega la condición del pueblo y cómo se sentía Dios con la forma como el pueblo convivía. Hay un instante, y lo vamos a estar hablando cuando estemos hablando de algunos de los profetas, en los que Dios le dice a un profeta: quiero que te cases con una prostituta para que puedas experimentar lo que yo experimento con Israel. Quiero que tú veas cómo Israel se vende al mejor postor, cómo se ha prostituido literalmente, cómo tiene amantes por todo lugar, dioses por todo lugar, y no me ha honrado a mí, que soy su esposo. ¿Tú puedes creer hasta dónde había llegado la nación? La pregunta que nos reúne en este día es si de alguna manera nosotros podremos estar viviendo cosas similares. Y entonces vemos que desde Deuteronomio Dios lo advirtió, y es el punto número 1. Lo que estoy haciendo es que estamos yendo al principio de la Biblia para ver lo que Dios le había dicho a su pueblo desde el origen. Acompáñenme por un momento a Deuteronomio 28, versos 36 y 37. Dice la Biblia: el Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernante sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Allí adorarás a dioses de madera, de piedra. Escúchame lo que Dios le advierte al pueblo de Israel por ser desobediente. Le dice: serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Encontramos que Dios da un detalle específico de las bendiciones de la obediencia, pero de la misma manera da un detalle específico de las consecuencias de la desobediencia. Seguramente mi hija se acordará, y la hija de muchos de nosotros, que les hemos dicho desde pequeños: la obediencia produce bendición, ¿verdad? Eso es como muy común. Y la desobediencia, ¿qué produce? Consecuencias. Y sabe, esto verdaderamente nace de la Biblia, porque es como si Dios le hubiese dicho a su pueblo desde siempre: si me obedeces, estas son las bendiciones que te van a seguir. Si me desobedeces, estas son las consecuencias. Y esta posiblemente reúne a todas las consecuencias que el pueblo viviría cuando Dios le dice: voy a hacer que seas motivo de, ayúdame, motivo de horror, de burla, objeto de burla y de ridículo en todas las naciones donde te conduzcas. Vuelvo a resumir. Dios dice: si me obedecen, yo los voy a preservar. Si me desobedecen, van a ser deportados, van a ir a servir a otro reino, van a ser esclavos,
van a ser objeto de burla. Es una advertencia que desde el principio Dios hace. Y precisamente allí nos lleva al segundo punto. ¿Por qué razón? Porque cuando surgen cada uno de estos reyes, junto con los reyes, Dios levantaba profetas para advertir, profetas para recurrir para que el pueblo fuera llevado de regreso a Dios, para recordar lo que Dios había hablado. Y yo quiero decirte que en un tiempo como este la situación no es diferente. Siento que Dios levanta hombres y mujeres para decirle al pueblo de Dios: arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde, que es el título de esta enseñanza. Basta, simplemente. Y en la Biblia lo encontramos. Encontramos a reyes en determinado momento diciendo: no, aquel profeta no lo hagas llamar porque siempre me profetiza lo que yo no quiero escuchar. Más bien llámame a este, que ese sí me profetiza cosas buenas. Y yo no sé si a usted le pasa, pero los profetas ahora que más le gusta a la iglesia es cuando vienen y el Señor te dice que te va a prosperar y te va a dar un nuevo negocio y ya no vas a estar sola ni desesperada, sino que viene alguien que tiene un corazón como el mío y te vas a casar, y todas dicen: aleluya, gracias Padre. Esos profetas son los que son más populares. Pero no es nuevo. En la Biblia pasaba exactamente lo mismo. Pero Dios levantaba profetas verdaderos. Y eran profetas que venían y hablaban para que el pueblo regresara al corazón de Dios. Y posiblemente hay alguien esta tarde en este lugar y estás viniendo y dice: este señor que está ahí hablando parece que estuviera bravo. No estoy bravo. Es la pasión, es el celo, es las ganas de que puedas vivir para Dios y experimentarlo de una manera sin igual. No tan solo una religión, no tan solo algo más para hacer un domingo, sino una vida consagrada para Dios donde puedas experimentar los planes que Él tiene para ti, que incluyen en determinado momento situaciones duras, situaciones difíciles, pero donde Él te promete que estará contigo. Hay algo que Dios está haciendo en este lugar. Quiero que sepas que desobedecer a Dios no solo trae consecuencias externas, también nos desconecta del propósito eterno que Él tiene para nosotros. Y el segundo punto entonces, no tan solo es que Dios lo advirtió, sino que cada uno de estos profetas que Dios levantó en esos reinos también lo advirtieron. Y quiero hacer un recorrido rápido para que podamos ver si acaso la condición del pueblo de Israel se puede parecer a la condición de la iglesia en este tiempo. El profeta Isaías vivió entre el año 740 y el 681 a.C. Estuvo profetizando durante los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Y quiero que me acompañes a escuchar ¿cuál era la predicación de Isaías en ese momento? La predicación de Isaías no era: ven, Dios te quiere prosperar, para de sufrir, Dios quiere la mejor vida para ti. No se parece mucho a eso. Mire lo que Dios le dice en Isaías 1:18 al 20. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Usted ve allí una vez más: pero si se apartan, por un lado, si me obedecen, estas son las bendiciones. Si me desobedecen, si se apartan, si se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Isaías 39, 6 y 7, precisamente un instante en el que Isaías se presenta delante de un rey llamado Ezequías, le dice: sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estos profetas no se invitan a las iglesias ahora. ¿Para qué? ¿Para qué me viene a profetizar cosas malas? ¿Para qué me viene a profetizar
cosas que son desafortunadas. Yo quiero hablarte, yo quiero decirte que estas no son cosas desafortunadas. Este es el corazón de Dios tratando de que su pueblo regrese a Él, de que viva consagrado para Él, de que se dedique a Él, a buscarlo, a inquirir en su corazón, a conocer cuáles son los planes y los propósitos de Dios para este tiempo y no tan solo los beneficios para tu vida. Sé que este tipo de enseñanzas muchas veces no son las más populares, pero a la iglesia no venimos a escuchar las enseñanzas más populares, sino las enseñanzas que necesitamos escuchar. Alguien dígame algo, por favor. El profeta Miqueas, entre el año 740 al 700, bajo el reinado de Jotam, de Acaz, de Ezequías, dice en Miqueas 6:8, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera el Señor de ti: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Sofonías, alrededor del año 630, en Sofonías 2:1 y 3 dice: reúnanse y oren, nación indeseable, reúnanse mientras todavía hay tiempo, antes de que llegue el juicio del Señor y caiga sobre ustedes como los escombros de una tormenta. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que obedecen sus mandatos. Busquen hacer lo correcto y vivir humildemente. Quizás aún el Señor los proteja de su enojo en ese día de destrucción. Alguien puede quizás decir en este día: pero es que Jesús ya vino. Pero es que Jesús ya me perdonó. Pero es que yo ya sé que tengo un destino eterno asegurado. Bueno, yo quiero que me permitas terminar en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento e ir al Nuevo por un instante. Y quisiera que en este día pudieras abrir tu corazón por un instante a la posibilidad de explorar si en verdad eres salvo. Buenas tardes. ¡Qué silencio! ¿Y a qué te refieres con eso de que soy salvo? Bueno, si verdaderamente recibiste a Jesús, el de la Biblia, no el de Hollywood. Hello. Y no es el mismo. No, yo creo que la imagen que muchas personas tienen de Jesús son las que las series nos han dado. Pero la pregunta es: ¿quién conoce al Jesús resucitado y glorificado que se le reveló a Juan? Y en un momento voy para allá. Jeremías, entre el año 626 y el 586 antes de Cristo, bajo el reinado de Josías, de Joacás, de Joaquín, de Joacim, de Sedequías, dice en Jeremías 7, 3, 8 y 10: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: corrijan sus conductas y sus acciones y los dejaré vivir en este lugar. Pero ustedes confían en las palabras engañosas que no tienen validez alguna. Otras versiones dicen: ustedes confían en profetas falsos. Y aquí viene y dice lo que el pueblo estaba viviendo: ustedes roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para después seguir cometiendo todas estas abominaciones. Pareciera que el profeta Jeremías, o por lo menos si estuviera en un tiempo como este, nos diría: ustedes vienen los domingos y vienen a apaciguar la culpa y vienen para cumplir con Dios, y entonces dicen: me siento tan bien en la casa de Dios, pero después salen a continuar viviendo de la misma manera, pecando de la misma forma. Por eso te planteo que posiblemente lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, es un paralelo perfecto frente a lo que nosotros vivimos. Pero entonces llegamos al Nuevo Testamento, donde Jesús viene a la tierra, nace de una virgen, vive una vida completamente libre de pecado. Por amor muere, por amor es torturado, por amor es humillado, va a la cruz, resucita, y el Evangelio nos indica que todo aquel que crea en el nombre de Jesús será salvo.
Y entonces nosotros pensamos que ya no hay nada más que hacer, que ya tenemos el tiquete para ir al cielo y que no importa cómo yo viva porque ya Jesús me salvó. Bueno, quisiera compartirte lo que los apóstoles nos advierten. Mira lo que dice Romanos 2, 5 al 9. Le está hablando a la iglesia en Roma, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, diga conmigo, sin arrepentimiento, por tu corazón sin arrepentimiento, por tu obstinación, por tu terquedad, por querer vivir la fe como a ti se te antoja y no como yo digo, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos. Buenas tardes. Ay, pero estamos en la gracia. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora pues no hay problema porque yo ya un día se me pararon los pelos y lloré un poquito y dije, Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Yo no lo puedo hacer, pero espero que el Espíritu Santo descienda sobre ti y tu corazón pueda sopesar si Él es el Rey de tu vida o simplemente alguien que recibiste supuestamente en algún momento porque se te movieron las emociones, porque te sentiste incómodo o porque estabas en medio de la desesperación y dijiste, necesito esperanza. Amados, creo que los discursos de los púlpitos cada vez más y más se parecen a los discursos de los políticos, donde se paran frente a nosotros a hacernos promesas de cambio, a hacernos promesas de un bienestar futuro, pero no nos están hablando de las decisiones que tenemos que tomar, no nos están hablando de lo que toca vivir. No pretendo el día de hoy hacer proselitismo político, pero creo que hubo una imagen muy particular en Argentina, cuando el presidente les dijo, vengo a decirles que esto primero se va a poner peor, para que después se arreglen las cosas. Ese es un discurso no muy popular, porque ¿qué es lo que quiere escuchar un candidato a la presidencia? Las cosas se van a poner mejor, no te preocupes, la economía va a superar, el desempleo va a bajar, los precios van a bajar, no va a haber inflación, no va a haber... No, pero entonces aquí hubo uno que dijo, no, las cosas se van a poner peor, para que entonces se pongan bien. Quisiera plantearte que esa es la enseñanza de un día como este. Necesitamos primeramente tener la convicción de quién es Jesús y de lo que existe aún en el corazón del Padre Celestial, en el corazón del Hijo y lo que el Espíritu Santo le grita a su iglesia. Vivan para mí, conságrense, oren más, ayunen más, congréguense más, sirvan más, adoren más, evangelicen más, discipulen más, hasta que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. En Efesios capítulo 6, versos 5 y 6 dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Pareciera que esta es otra Biblia. Pareciera que este no es el Jesús de Chosen. ¿Cómo se llama en español? Los elegidos, por si acá alguno dice Chosen. No es el Jesús de Hollywood. Es el Jesús que es juez. Es el Jesús que viene de una manera diferente, como Él está en este momento sentado en el trono del Padre. Colosenses 3, 5 y 7 dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría.
por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. El apóstol está diciendo, ustedes no están supuestos a continuar viviendo como vivían en el pasado. Diga conmigo, se tiene que notar. Más fuerte, se tiene que notar. ¿Qué se tiene que notar? Ese encuentro que tuviste con el creador de los cielos y de la tierra. Yo recuerdo algún día estaba escuchando a un predicador y decía, se te tiene que notar. El encuentro con Jesús se te tiene que notar. Y él decía, imagínese que yo tengo una reunión contigo. Llego tarde, 30, 45 minutos tarde a esa reunión. Y la excusa que te doy es, discúlpame, es que me atropelló un camión. Y tú me ves, y la ropa está perfecta. Tienes los zapatos, yo no sé por qué los zapatos siempre se caen cuando atropellan a alguien. No tienes rasguños, no tienes sangre. No me vengas con el cuento que te atropelló un camión porque no se te nota. Estás llegando tarde porque eres incumplido. De la misma manera, una persona que dice que es un hijo de Dios, nacido de nuevo, no puede continuar viviendo. Y como dice la Biblia, no reine pues más en vosotros el pecado. Y la Biblia nos dice, ustedes antes vivían en inmoralidad sexual, en impurezas, en malos deseos, en avaricia, en idolatría. Estas cosas ustedes las vivían antes. Pero es por eso, porque continúan viviendo en esto, que viene el castigo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 6 dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá como improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Está hablando de la gente que está en el mundo, que en determinado momento, como dice la Biblia, Jesús va a regresar, todo ojo le verá, y alguien va a decir, ay, ¿esto cuándo fue? Yo no lo esperaba, como algunos que están diciendo, no, yo creo que se demora, voy a seguir disfrutando la vida. ¿Y a ti quién te garantiza que Él no venga? En un día, en una semana. Pero nos advierte. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Qué lindo porque nos está diciendo, el que vive para Cristo no está con temor de que Jesús venga, sino por el contrario, está anhelando que Él regrese. No sé si hay alguien que anhele el regreso de Jesús. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 8, de nuevo, estoy leyendo del Nuevo Testamento, estoy leyendo en la dispensación de la gracia, como lo llaman algunos, después de que Jesús ya vino, después de que Jesús ya se sacrificó por ti, después de que puedes tener perdón en este tiempo. Si lo recibes, si lo aceptas y si lo conviertes en el Rey de tu vida. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el Jesús de Chosen. No tengo nada con Chosen, ¿ok? Lo que te quiero decir es, si hoy te pregunto, imagínate a Jesús, ¿qué es lo que viene a tu mente? Hebreos 10, 25 y 27. Este versículo lo citamos un montón, pero necesito que leamos alrededor de lo que se cita constantemente. ¿Qué es lo que se cita constantemente? La primera parte. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. ¿Se acuerdan de ese versículo?
La mayoría creo que se acuerda. No dejen de congregarse. Pero entonces, escuchen la explicación de por qué. Escuchen la explicación de por qué no deberías estar inventando un plan para no venir. Hello. Escuchen la explicación de por qué necesitarías tú tener la conciencia de lo primordial que es la vida en comunidad. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio y el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Con esto no te estoy diciendo que si dejas de venir a la iglesia te vas a quemar en el infierno. Lo que te estoy diciendo es, ten la conciencia de que nada reemplaza lo que vivimos como un cuerpo en un lugar como este. Nada lo reemplaza. Y mucho menos un televisor. Gracias a Dios por la tecnología. Pero es que ahora se nos normalizó lo que fue una opción en la pandemia. Alguien dígame algo, por favor. Aleluya. Y entonces tú, que estás en casa, mientras estás haciendo los huevos y el chocolate, acá estamos experimentando la presencia de Dios, pero tú te crees que estás adorando con nosotros. ¿Estoy muy agresivo? Porque me voy a poner más agresivo. Dice el apóstol, hey, parte de la estrategia del enemigo en los últimos tiempos es que te vas a relajar. No, yo ya he servido mucho en la casa de Dios, que sirvan otros. Ay, tan generoso. Yo ya di mucho, que otros den. Yo ya serví mucho, que otros sirvan. Yo ya fui demasiados años. Es que el problema es que ahora es cuando es urgente. A los papás de niños, quiero decirles, ustedes son responsables cuando normalizan el no asistir a la iglesia a la siguiente generación. Ustedes son los responsables. Porque hay una generación que está creciendo en que ya para papá y para mamá es opcional. Entonces, ¿para él qué va a ser? Más que opcional, no va a ser necesario. Si papá o mamá no iban, ¿para qué voy a ir yo? Buenas tardes. Y la Biblia nos dice, hey, se va a poner más caliente, va a ser más fuerte, no dejen de congregarse. Mire, usted me puede decir que es súper espiritual, que usted es el cuarto de la Trinidad, lo que sea. Pero no me venga a decir que uno no se enfría cuando no está con los leños allí en la fogata. La pasión por Dios. No reemplaces esto que Dios dijo. Él dijo que Él habitaba en medio de la alabanza de su pueblo. No lo reemplaces. Yo no condeno a nadie hoy. Lo que quiero es que le pidas al Espíritu Santo que sopese tu corazón en tus prioridades. El pueblo de Dios, finalmente, ¿qué sucedió con él? Sufrió el destierro, la esclavitud por la desobediencia. Literalmente sí llegó Nabucodonosor, derribó absolutamente todo y se llevó a toda la nación para esclavizarla en Babilonia. Después fueron llevados a Persia, esclavos. Esclavos, ¿por qué razón? Por la dureza del corazón, por la rebeldía, por ser adúlteros en la fe. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo quisiera plantearte si acaso en nuestra vida se manifiesta algo similar. Porque podemos decir en determinado momento, wow, qué terrible ese pueblo de Israel. Mira todo lo que hacía. Mira todos los ídolos que levantó.
pero ¿por qué no nos examinamos a nosotros mismos? ¿Por qué no examinamos que aún vivimos en ira? ¿Por qué no examinamos que aún somos chismosos? ¿Por qué no examinamos el robo, la inmoralidad, lo que sea? Examinémonos. Yo quiero advertirle a alguien en este día como Dios me lo viene advirtiendo a mí. No pienses que ya llegaste al final de la vida cristiana. Aún hay más por rendir, aún hay más por someter, aún hay más consagración, aún hay más santidad, aún hay más de Dios para mí en mi vida, que Él tiene unos propósitos y unos planes que solo se manifiestan cuando yo me someto, cuando yo me rindo. La realidad es esta, amigo, amiga, en este día. Si todo lo que a ti, por favor, digan conmigo, te perdonamos. Ya me perdonaron, ¿está bien? Tú no dijiste nada, di. No te escuché. Di. Vladimir, di, te perdonamos. Ok. Si todo lo que tú tienes en tu relación con Dios es la expectativa de la eternidad, dime para qué Dios te tiene que dejar vivo un día más. Eso ofende. ¿Qué quiere decir? Entonces que mi vida no vale. Yo quisiera saber qué estás haciendo con tu vida para el reino. Porque yo quiero decirte algo. Perdóname por segunda vez. Yo te quiero decir algo. En el cielo no vas a poder llevar carros. No vas a poder llevar casas. No vas a poder llevar negocios. No vas a poder... no hay trasteos hacia el cielo. Lo único que tú puedes llevar es almas. Discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que extienden el reino de los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? Alguien me está diciendo en este momento, pero es que yo llegué hace 3 semanas. Para ti está bien. Pero tú llevas 35 años y no evangelizas. Hay algo que está mal. Es que me da vergüenza. En serio. Ay, es que la pasión que yo tengo. La pasión que yo tengo es porque yo algún día me voy a presentar delante del trono del Señor, en el tribunal de Cristo. Y algunos dicen, ay, tan chévere la vida de los pastores. Y sí, hay muchas cosas hermosas, pero también hay una responsabilidad mucho mayor que para otras personas. La Biblia dice que el pastor es responsable por la salud del alma de la gente. Ayúdame con algo. Es más, esto le ha pasado a algunas personas. No voy a entrar en detalles, pero ayúdame con algo. Imagínate que tú vas al doctor porque tienes algún tipo de molestia. Y ahora, como hacemos que nuestro doctor primario es ChatGPT, tengo esto y aquello, y dice, hey, tenga cuidado, posiblemente es un cáncer de próstata. Y usted va donde el médico, y el médico lo examina, no entremos en detalles. Y el médico le dice, no, tranquilo, venga en 2 años. Y resulta que usted va donde un médico responsable y le dice, ¿sabe qué? Ya, toca intervenir, ya no queremos que esto se complique. Pregunta, ¿cómo llamaría usted al primer médico? Ayúdeme, ¿cómo lo llamaría? Negligente, irresponsable, ¿qué más? Mentiroso, mediocre, ¿qué más? Egoísta, poco profesional. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Mediocre, egoísta, poco profesional, irresponsable. Pues yo quiero decirte algo, un pastor que no advierte a la iglesia respecto a la verdad del infierno es un mediocre, irresponsable, poco profesional, alguien que es negligente, alguien que es egoísta. Un pastor irresponsable es aquel que te dice, vive tu vida como se te dé la gana, no importa, tranquilo, fresco, que ya tú compraste el tiquete, en serio. Yo particularmente pienso que la salvación no se pierde. Mi pregunta es si algún día fuiste salvo.
Ayúdenme por un instante con su imaginación. ¿Sí? ¿Me ayudan? Quiero que en este instante te imagines a Jesús. Y yo no es que lea la mente, pero te voy a mostrar algunas de las imágenes que viste. ¿Listo? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Ay, es que es tan lindo. Peace and love. Otro, por favor. Men, ese Jesús, yo creo que cualquier mujer... Ay, yo te recibo. Yo te recibo. Ven a mi vida. Toma todo de mí. Ayúdalo, Padre. O ayúdala, Padre. Muéstrame otro de los... Esto es lo que hay en la cabeza de algunos. Todos los Jesús son pinta, los tipos, son una cosa terrible. El problema es que la Biblia dice que en él no había parecer ni hermosura para que nadie lo deseara. ¿Usted se da cuenta de lo distorsionado que está la imagen del Jesús que tú tienes en la cabeza? ¿Tenemos otro? Tengo su atención. Amados, el problema con esto es que nos muestra a un Jesús antes de la cruz. Y ni siquiera el señor Caviezel, que hizo una labor espectacular, y con todo lo que sucedió, ni siquiera esa película nos muestra la realidad. Y quiero que me acompañes por un momento, que abras tu Biblia. Todo cristiano normal tiene Biblia, o la aprende. Porque, ¿sabes algo? Tú sabes que en la Biblia tenemos una descripción del cuerpo actual de Jesús, de sus ojos, de su rostro, de su boca, de cómo está vestido. Ayúdeme a alguien aquí. ¿Cuántos son de esos que les da como miedo leer Apocalipsis? Por favor, levanten la mano. ¿Sí? Qué espirituales, mire eso. Yo lo leo todos los días. Pues sabe que yo creo que hay mucha gente que, bueno, otros de pronto dicen, ¿Apoca qué? Revelations. Hay un libro en la Biblia que se llama Apocalipsis, Revelación, el último libro de la Biblia. ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes que Juan, el apóstol, ese que se llama a sí mismo el amado, ese que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, fue el único de los apóstoles que no murió de manera violenta? Y hacia el año aproximadamente 90 está en la isla de Patmos y allí tiene un encuentro con el Jesús actual. Diga conmigo el Jesús actual. Es más, di conmigo el Jesús verdadero. Y te lo quiero presentar en este día para que veas si se parece al de Hollywood. Y sobre todas las cosas, para que sepas, aquí les va. ¿Están listos? ¿Están listos? Para que sepas con quién te estás metiendo. Chuchito y yo, ese es mi pana, seguro. No, Chuchito. Para aquellos que le dicen Chuchito a los Jesús. He's my buddy. Tú no necesitas que Jesús sea tu buddy. Tú necesitas que Él sea tu Señor, el Rey de tu vida. Y precisamente por esta informalidad es que hay algunos que viven la vida como se les da la gana, porque no, he's my buddy. Él ¿cuándo ves que está bravo en Chosen o donde sea? Ese fue el que vino. Una imagen del que vino. ¿Por qué no debemos temer el leer Apocalipsis? Es más, dice la Biblia que el que lea ese libro será bendecido. Y nosotros no lo leemos porque nos da miedo. ¿De qué se trata Apocalipsis? Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo. ¿De qué se trata Apocalipsis?
¿Y cómo no lo leemos? Es que yo ya vi la serie. Es que yo ya vi La Pasión. No. Encuéntrate con este, que creo que en algunos minutos, algunos de nosotros vamos a tener el encuentro con él. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 1. Saltemos por un segundo al versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que el hombre está orando, está adorando el domingo, el día del Señor. Está buscando de Dios en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como el sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Jesús se presenta para decirle a Juan: quiero que escribas en un libro lo que vas a ver y se lo envíes a cada una de las iglesias. Es como si Jesús estuviera diciendo: quiero que tengan una imagen real, actual, de hoy, de cómo soy yo y lo que voy a hacer en el tiempo por venir. No como fui cuando vine, como soy ahora. ¿Alguien me sigue? Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Jesús? Que escribiera lo que... ¿Cuál fue la reacción de él? Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro en medio de los candelabros. Vi a uno semejante al Hijo con H mayúscula del hombre. ¿Quién es él? Ayúdeme, ¿quién es él? Semejante al Hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí veamos un poquitico de la descripción, a ver si se parece a las fotos que vimos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana fina, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies parecían al bronce bruñido cuando se ha hecho refungir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Se parece? Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Quién está hablando aquí? Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Mira lo que pasa con él. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién no? Y este es el problema que tiene la iglesia, que no ha visto a este Jesús, sino al de Hollywood. Si tú tienes la revelación de este Jesús, no sería muy complicado levantar las manos en la adoración, no sería muy complicado arrodillarte, no sería muy complicado tirarte delante de Él, no sería muy complicado en el instante en el que Él te pide algo, decir, sí Señor, eso y más. Pero como no tenemos la revelación de este Jesús, sino del otro, no, Él está bien conmigo. El versículo que más se sabe en algunos, el que peca y reza empata. Al oír, al ver, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, por si acaso alguno piensa o alguno dice, no, es que Apocalipsis es un libro de simbología. Jesús no es así. Puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. ¿Quién es el único que puede decir eso? Ay, pero otra gente resucitó, se volvieron a morir. El que estuve muerto y vive, el primero y el último, el alfa y la omega. Pero ahora estoy vivo, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de esta.
¿Quieren saber qué tan difícil es tener una imagen de este Jesús? Es tan difícil que si usted hace una búsqueda en Google, no encuentra. Le pedimos a ChatGPT que fabricara una y se bloquea, no le sale. Lo más cercano que le sale es algo como esto, que no muestra la totalidad de la gloria de Jesús. Trata de quitar por un momento el versículo. Esta es una mala imagen, pero lo que quiero es tratar de que empecemos a ver lo que la Biblia dice. Se me hay que la boca sale una espada de doble filo. Me he puesto a pensar, mi amor, en las canciones que cantábamos antes. Solo déjame mirarte cara a cara con esos ojos. Al verlo y al escucharlo, caí como muerto. Esta es una mala imagen del Jesús glorificado, del Jesús que le dijo a Juan: quiero que les digas a mis iglesias lo que ves. Amados, Dios nos ha hablado de tantas cosas que quiere hacer en este lugar, de tantas cosas que quiere hacer primeramente con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Y yo no quiero quedarme con esas promesas. Quiero verlas hechas una realidad. Y antes de la gloria que Dios prometió para esta casa, y antes, porque lo ves en la Biblia, antes de los avivamientos, antes de las manifestaciones de Dios, hay algo que tiene que ocurrir. Una palabra muy sencilla: arrepentimiento. ¿Usted siente el temor de Dios en este lugar, en este momento, sobre este lugar? Esto yo no lo causo. Esto es para que comprendamos con quién nos estamos, con mucho respeto lo digo, metiendo. Esto no es una estampita, no es un crucifijo, no es alguien que usas y dejas de usar como si fuera un par de gafas. El temor de Dios está invadiendo este lugar. Temor reverente. Por esa razón, en este día, me es absoluta y totalmente necesario ser un pastor que no sea irresponsable, ser un pastor que no sea poco profesional, egoísta. ¿Qué más dijeron? Mediocre, negligente. ¿Cómo yo no te voy a advertir que si tú no te pones serio, seria con Dios, dice la Biblia que hay un día, y es el día de la ira? Dios está en este lugar. Yo quiero decirte que posiblemente hay dos tipos de personas en este lugar, en este día. Están los discípulos de Jesús que se sienten amados, inspirados, que se sienten motivados para ir por más, para consagrarte más, para orar más, para leer la Biblia, para comprometerte más con Dios. Y posiblemente tenemos simpatizantes que les molesta la enseñanza, quizás, que algunos de pronto piensan, esto es mucho legalismo, esto ya es ser fanático. Hoy, como pastor, quiero librar mi responsabilidad. ¿A qué te refieres? Quiero pedirte, Jesús, que
que si me pregunta yo te pueda contestar, yo les dije, yo les advertí. Yo no soy el Espíritu Santo que convence de justicia, de juicio y de pecado. Ni esto es manipulación. Esta es la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Quieres leer más al respecto? Lee lo que dijo Jesús. Ahí está, también lo tenía en el bosquejo. Baja el bosquejo si quieres, en Mateo 24. Claramente lo dice. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu nivel de amor por Jesús? ¿Oras como orabas cuando lo conociste? ¿Alabas como lo alabas o lo alababas cuando lo conociste? Sirve, lo que sea, ponle preguntas a eso. ¿Cómo está comparado con el instante en el que Él vino a tu vida? Por eso en este día, iglesia, en este día tú enfrentas, muchos de ustedes enfrentan la decisión más importante de su vida. Entender que esto no es un juego. Entender la realidad de la vida de Jesucristo. Ese Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios y que va a regresar, dice la Biblia, en caballo, con espada, como juez. Ese que dice la Biblia, que con un soplo, con su aliento, destruirá a todos sus enemigos. Ese que en determinado momento fue clavado en un árbol que Él mismo creó, asesinado por gente que Él mismo creó. Por esa razón Jesús, cuando Pilato le dice, tú no sabes que tu vida está en mis manos, Jesús le dice, si yo quisiera, le pediría al Padre que enviara miliadas de ángeles, el ejército verdadero, pero es que mi reino no es de este mundo. Este día, iglesia, yo quiero invitar a estas personas que posiblemente se han sentado por años en un ambiente como este, o posiblemente tiene meses o semanas, o Dios es tan hermoso que quizás hoy vienes por primera vez y coincide una presentación clara, verdadera de quién es el Jesús del que se predica supuestamente en las iglesias. Hoy quiero recordarte que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y el versículo 18 dice, pero hay algunos que ya lo han rechazado y ya están condenados. Ese versículo no lo leemos mucho. Hoy tú tienes la oportunidad, con conciencia, no tan solo con emociones, no tan solo con el, ay, siento algo, sino con la conciencia, con el entendimiento, si lo pudiera decir de alguna manera, inteligentemente saber de quién estamos hablando. Hoy puede ser el día en el que verdaderamente tú recibes a Jesucristo al que es, el de verdad. Déjame cerrar con una historia. La he compartido en algunos momentos, pero creo que se hace necesario compartirlo en este instante. Y la historia dice algo como esto, que había un hombre que estaba nadando en un lago. Y de repente se da cuenta que se empieza a ahogar y empieza a pedir ayuda. Empieza a clamar para no morir. A lo lejos ve que hay un pescador que le escucha y se aproxima rápidamente, empieza a remar para salvar a este hombre, para interrumpir la muerte. Le ayuda, lo saca y usted se imaginará el agradecimiento que tiene con este hombre. La vida de estas dos personas continúa y aquel que fue rescatado se convierte en un delincuente, roba, estafa, hasta que en algún punto inclusive mata a alguien, es apresado y empieza todo su proceso de ir al juicio. Y en el instante en el que llega a la corte,
sabiendo que es culpable, sabiendo que las evidencias lo condenan, sabiendo que no hay manera de evadir esa responsabilidad. En un momento piensa o siente que hay algún tipo de esperanza. ¿Por qué razón? Porque coincidencialmente el hombre que le rescató, que le salvó años atrás en ese lago, el que interrumpió la muerte, ahora resulta que es el juez que estará encargado de su proceso. Hay esperanza. Tenemos una historia en común. Seguramente se tiene que acordar de mí. No se salva la vida de cualquier persona todos los días. Estoy seguro que me va a tratar con misericordia. Nos conocemos. La primera oportunidad que tiene para hablarle al juez, le dice: señor juez, no sé si se acuerda de mí. Años atrás, en tal y tal lago, yo me estaba ahogando. Usted se aproximó, usted me rescató. ¿Se acuerda de mí? ¿Recuerda que tenemos una historia en común? A lo que el juez le dice: sé perfectamente quién eres. Recuerdo cuando nos encontramos y recuerdo perfectamente lo que hice por ti. Simplemente quiero aclararte algo. El primer día que tú me viste, ese día fui tu salvador, pero hoy soy tu juez. Hasta ahí vamos en esta presentación. Decía John Heiber, preguntaba que cuál era el título de la enseñanza y ahí lo encontramos en la presentación. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Adelante, Gio. Me gustaría escuchar al pastor Fernando después de haber visto Apocalipsis con las enseñanzas que él nos dio. Y no sé si alguna vez te habías identificado en esta descripción del Cristo glorificado. Wow, maravilloso. Esta tarde cuando me envió el video, lo he visto 2 veces esta prédica y yo creo que es una de las prédicas más acertadas y más oportunas que puede recibir la iglesia. Maravilloso. Ya el pastor lo explicó muy bien. Nosotros tenemos que ver al Cristo resucitado. Y una frase que él dijo, que todavía falta mucho tiempo. ¿Para qué queremos más tiempo si no vamos a invertir en almas, en almas, en almas? El corazón de Jesús dice almas, almas, almas. Y nosotros estamos confundidos en dinero, dinero, tiempo, fama. Tremenda me predica. Hoy me dejó a mí sentado, adorando al Señor. Acabo de recibir una nota del pastor Sergio que me decía: pastor, gracias por lo que nos enseñó en Apocalipsis. Y es verdad, hermano, Apocalipsis fue la revelación de Jesucristo y duramos 6 meses metidos de lleno, para llegar a la visión que tuvo Juan, y es la que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Muy linda, un prédica, demasiado hermosa. Yo hablaba con Alfonso también, porque para mí también fue como una revelación en el aspecto de quién está detrás de mí en muchas de las situaciones que yo vivo como ser humano. Ese poder que camina con nosotros. Y yo le compartí a Alfonso que yo estaba también revisando, porque después de la enseñanza me puse a revisar algunos temas y analizando los versos del 12 al 16, cuando dice que esa imagen que se presentó al final, dice que al ver al Cristo glorificado como lo ve Juan, cuando se voltea y lo ve y ve en medio de él 7 candeleros de oro que van a representar las iglesias a las cuales él le va a escribir, con una vestidura larga, que es una vestidura de un sumo sacerdote que representa una autoridad, con esos cabellos blancos que también lo describe, donde hablamos de sabiduría, de una sabiduría eterna, con esos ojos que salen como una llama de fuego, donde él está viendo, nuestros ojos son la ventana del alma. Y a mí siempre me llama la atención cuando una persona no te mira a los ojos cuando puede hablar contigo. Y dice que los ojos son como llama de fuego que mira y ve la pureza y el juicio. Y los pies como bronce bruñido, que es la firmeza que Él nos muestra. Y la voz,
que él escucha, que es una voz como un estruendo. Esto te habla de la autoridad divina que proviene de este Cristo resucitado. Pero también dice que hay 7 estrellas en la diestra y son los ángeles que Dios envía a las iglesias. Y de su boca sale una espada aguda de 2 filos y esa es la palabra que juzga. Acuérdese que hay un versículo en la Biblia que habla que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra el alma, los tuétanos y llega hasta lo profundo del alma. Y esa boca que agudiza, ¿no? Y el rostro, cuando dice que el rostro era como el sol, me acordé cuando Moisés subió al Sinaí Ujú. y el resplandor fue tanto que el mismo Moisés bajó y cuando bajaba resplandecía, ¿no? Y estamos hablando que ese encuentro con Moisés lo relatan en el Antiguo Testamento, pero Juan lo vuelve a mostrar en el Nuevo Testamento en la isla de Patmos. Entonces, yo creo que sí tenemos una reflexión muy profunda hoy de ese Cristo resucitado que camina y está al lado nuestro. El pastor Edwin decía algo interesante que también me dejó dando vueltas en la cabeza. Algunas personas no tienen la seguridad de salvación, no están seguros de que se van a salvar, pero la pregunta es, ¿realmente han nacido de nuevo? ¿Realmente han conocido al Señor? ¿O simplemente hicieron una oración más con un intelecto, pero nunca bajándola a tener una verdadera relación con Él? Así que yo siempre cuando tengo esta reunión con ustedes estoy en mi cuarto de oración. Y esta mañana también a las 5:30 cuando estaba orando, me pude transportar un segundo como a poder ver esta imagen y saber que Él está aquí conmigo también, respaldándome en las situaciones de mi vida y en las cosas que vivo en el día a día. Y que ese Cristo glorificado es real y está con nosotros, nos empodera, pero tenemos que estar alineados a Él, ¿no? A Él, a poder acceder a todo ese tipo de bendiciones y todo lo que Él habla, ¿no? Cuando también en el verso 17 que leíamos, cuando dice que cuando Juan cae como muerto, pues él cayó como muerto fue ante la gloria del mismo Dios, Claro, ¿cierto? Él cae de muertos por eso, pero ahí nos enseña que se desvaneció. Él le dice y lo reconforta y le dice, no temas, no temas, aclara que él dice, yo soy el primero y soy el último, el que estuvo muerto y vive por los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es una autoridad total que Dios nos da. O sea, me gustaría hablar muchas otras cosas más para mí, pero no sé para ustedes, para Juan Paperi que apagó la cámara, para John que preguntó de qué era el tema hoy, para Carlos, para John Wilson, para cada uno de nosotros, eh, qué pudimos ver o qué pudimos aprender hoy de esta enseñanza. Yo también, igual que el pastor Fernando, yo estuve ayer, pero también la volví a ver. Hoy la vuelvo a ver con ustedes y me afirmo más en muchas cosas, ¿no? O sea, usted la puede tomar de diferentes maneras, pero creo que al igual que para el pastor Fernando, para mí también fue algo muy, muy especial esta enseñanza. O sea, alguien más que quiera comentar algo. John Hyber levantó la mano. John Hyber, activa tu micrófono, John Hyber. Y la cámara la tiene apagada también. Ah, no, queremos verlo. Saber qué es John Hyber. Dale. Ahora sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, lo que yo puedo resumir de todo lo que dijo el pastor, es que nos está haciendo un llamado a la santidad y al arrepentimiento, a Ujú. a una comprensión más profunda de lo que es la naturaleza de Dios, de Jesús. Y nos está invitando a que vivamos pues, realmente vivamos una fe cristiana. Hay muchos temas pues, que él colocó ahí como para llevarnos al punto, pues el tema de Hollywood, o sea, la verdadera imagen de Jesús, porque pues sí es verdad que la imagen de Jesús está muy distorsionada en el tema de Hollywood y más sobre todo, nunca había escuchado o sea, no, nunca me había detenido a analizar la descripción que da la Biblia sobre Jesús. Entonces, sí, obviamente es
Es una realidad muy, 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 que nos han vendido una imagen que no es. Y la verdad que Jesús cuando venga, pues él va a venir con una investidura diferente y tenemos que reconocer el verdadero Jesús. Entonces, eso es lo que me deja a mí realmente la prédica del pastor. Ok. ¿Quién más? John Wilson, dale. Yo sé que estás que te hablas. Bueno, buenas noches. No, yo tengo una imagen bíblica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es la imagen más sencilla. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cierto? O sea, nos presentan muchas imágenes, pero nosotros todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todos nos parecemos a Él porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero no hay una imagen precisa del rostro de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todos podemos ser el rostro de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando verdaderamente Dios se siente representado por mí o por G o por... Estamos hechos a su imagen y semejanza y mucho más semejantes a Él que los de Hollywood, como decía el pastor. Esa es la imagen que yo tengo bíblica de Dios, hechos parecidos a Dios, no con las mismas, con las mismas cualidades ni con las mismas poderes, aunque en Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿cierto? Es la imagen de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que yo tengo, es una imagen totalmente altruista, sin egoísmo. Yo quiero leer de nuevo la versión de Isaías 53:2, porque de verdad que yo no me había tenido a analizar eso. Yo, como lo dijo Edwin, tengo la imagen de la primera película que vi de Jesucristo, el Mártir del Calvario, que el Ujú. protagonista era Enrique Rambal. Entonces tengo como esa imagen, porque fue muy pequeñito cuando la vi. Pero no me detuve yo a pensar, sino hasta hoy, en este versículo 53:2, ¿no? Que dice, Isaías. de Isaías 53:2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad alguna. Su apariencia no era atractiva y nada en su aspecto lo hacía deseable. Esta es la NBI, la nueva versión internacional, que es la que, como ustedes vieron en la presentación, utiliza Edwin a lo largo de todo el video. Sí, Sí, yo creo que podríamos mirar y como dice John Wilson, podemos verlo también como él lo está viendo, pero tal vez la descripción que hace Juan en Apocalipsis, yo nunca me he puesto a leerla porque es que lo describe tal cual como él lo vio resucitado, ¿cierto? Ya glorificado. Y, y cuando yo te mandé también, Alfonsillo, la enseñanza que hay Tiel Arroyo en torno a este mismo pasaje, no sé si ya la viste, pero Espectacular, también Carlos. Sí, muy es bueno, muy muy bueno, bueno, muy bueno, es muy bueno. muy bueno. Entonces yo creo que así como vimos todo el Apocalipsis, que es la revelación, también en este, y no es casualidad que esté en el capítulo 1, ¿cierto? El Cristo para mirar de quién estamos hablando a través del libro y qué fue lo que escuchó Juan, porque le dije, escribe, ¿no? Mira lo que tú escribe, ¿no? Y le está hablando a este Cristo glorificado, que es el que está hablando a Juan, y le revela todo lo que hay en el libro de Apocalipsis. Entonces, Es que yo creo que acá, me pareció muy oportuna la presentación porque estamos hablando de Juan y las distintas identidades a lo largo de lo que hemos visto de Jesús, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy
la luz del mundo, La sal de la yo soy tierra. la luz del mundo, pero no de este mundo, ¿no? Hay que aclarar eso. Ujú. Yo soy la sal de la tierra, yo soy el agua, yo soy en el pasaje de la Samaritana tiene otra identidad. El que toma esta agua no beberá No jamás, tendrá dice, sed, no no tendrá tendrá sed sed jamás. jamás. Entonces, en esas identidades, hoy analizamos el tema que tiene que ver con la imagen de Cristo. No había, y una de las cosas que me llamó también la atención en el cierre es la historia. Siempre una historia deja mucha huella, ¿no? La historia del tipo que lo salvó cuando tuvo un accidente y después ese mismo tipo que lo salvó cuando tuvo un accidente, cuando él se convierte en un delincuente y está frente a ese mismo tipo que lo salvó es el juez. Y él le dice, en aquella oportunidad te salvé, ¿no? Analogía, Jesús nos salvó en la cruz. Pero hoy, Pero tú, Apocalipsis, pues. hoy soy tu juez. Entonces Wow. es la analogía, ¿no? Hoy soy tu juez. En el Apocalipsis me llevó de una vez al capítulo 22 de lo que vimos el año pasado. Hoy soy tu juez. Porque es que se nos olvida esa parte. Que somos Al- salvos, pero no estamos exentos de juicio, ¿no? sí. Alvarito levantó la mano. Dale, Álvaro. Llevándolo a la vida personal es como recordando que cuando nos entregamos y aceptamos el plan de salvación, el Señor nos habla muy claro que a través de su Espíritu Santo no nos va a dejar como nos recibió, que cuando moramos tenemos la vida eterna, pero que vamos a conocer al Jesús que se habló hoy, que tenemos que llevar un proceso de santificación diario y no creer que ya alcanzamos todo y tener esa conciencia todos los días. Por eso para mí Apocalipsis es como la última oportunidad de misericordia de Dios hablándonos. Les recuerdo que no es suficiente que yo los salvé. Tienen que dejar que el Espíritu Santo cada día trabaje en ustedes, que trabajen en arrepentimiento, en cambios de hábitos de vida, en la vida normal, diaria, porque cuando mueran van a conocer el Cristo resucitado, que ya no es el Cristo de misericordia, sino el Cristo de poder y de juez. Así es. Adelante, Juan Barberi, que ahora sí le vemos la cámara y supuestamente con toda seguridad nos va a aportar algo importante. Hola, hombres, ¿cómo están? Qué pena es que apagué la cámara porque estaba dejando a mi esposa en la moto en la clínica, entonces, como para no interrumpir. Bueno, Pastor Gio, gracias por ponernos esa prédica y me puso a pensar muchas cosas. Una de ellas es que Jesús vino a presentar a Dios de una manera más amable, ¿no? O sea, en el tiempo de los judíos ellos tenían a Dios Padre como un Dios justo, un Dios implacable, que no le podían ni siquiera acercar a Él. Él viene y dice que no, que él ya lo pueden llamar padre, alguien más cercano. Pero hoy en día, creo que nosotros, o bueno, sí, creo que yo me pongo ahí, hemos como por debajeado la gloria de Dios. Y esta prédica, pues me enseña de que Dios es alguien glorioso. Como dice Juan, que él cuando vio a Jesús cayó como muerto. O sea, ¿cómo uno ve a alguien y se desmaya? O sea, ¿cómo será eso de verlo a él? Y nos pone a pensar, a mí me pone a pensar de que si uno viera realmente cómo es Jesús, uno no se atrevería a pecar tanto. No se atrevería a mirar a una mujer mal, no se atrevería a hablarle mal, no se atrevería a hacer tantas cosas que no están bien. O sea, uno tiene una imagen de Dios muy distorsionada. Y estas prédicas nos ayudan como a entender cómo realmente es Dios, que Él es santo, santo, santo. Y por ende yo debo ser santo, santo, santo. Y eso fue lo que le pregunté la otra vez a usted, ¿se acuerda, Pastor Diego? ¿Cómo hago entonces para esas áreas tan difíciles que yo lucho tanto? ¿Cómo hago para entender eso? Y bueno, una de ellas es esa, ver a Dios en su magnificencia y pucha, y tenerle respeto y temor, porque eso es lo que hay que tenerle. Entonces, no, muchas gracias por eso y creo que es muy buena y muy acertada la predica del Pastor Edwin. Ok. ¿Alguien más? Porque el tiempo se nos agota y el doctor Y ya Héctor se nos fue el Lemus nos tiempo. va a despedir en oración. ¿Alguien más antes de que Héctor nos despida en oración? Doctor Héctor Lemus, entonces tiene la palabra. Señor, yo quería decir algo. En verdad que fue una presentación
en donde nos hace un llamado, oiga, ¿usted se cree salvo? ¿Usted se cree salvo? Hagámonos internamente la pregunta, ¿se cree salvo? Y me llama la atención esa frase de los hijos de la luz y del día, ¿sí? Eh, que en Tesalonicenses 5:5 se refiere a aquellos que siguen a Cristo y viven de acuerdo con sus enseñanzas, representando la verdad y la justicia. Pero la frase, la expresión contrasta con la oscuridad y la noche, que es la oscuridad, simbolizando la vida espiritual alejada de Dios y sus mandamientos. El pastor Gio hablaba hace un momentico de cómo cree uno estar con Dios, que Dios o Dios está con uno. Ante todo, yo en este grupo he aprendido una cosa, la tranquilidad de mi corazón, como algo interno que me habla y no me juzga nada malo, usted está obrando bien, pero es algo mío, algo mío. Es decir, esa paz con Dios, una paz interna. ¿Sí? Ahí me siento yo tranquilo, feliz, esperando los martes, esperando escucharlos a ustedes, qué aprenderé de nuevo hoy. Eso es muy bonito. Entonces, en verdad que eh, el estar acá, como esta predica del día de hoy, Pastor Fernando, que son tan semejantes a las suyas, nos trae una serie de reconocimientos con la existencia de Dios y uno al lado de él. Voy cogido de la mano, voy asido de la mano, no me suelto, ¿sí? Todo eso se lo debo a este grupo. Siempre, yo no me cansaré de darle gracias a Dios por estar en este grupo y por dar el reconocimiento, el por qué estoy aquí, qué, qué me ha traído acá y cómo me siento hoy en día. Me siento con lo que dije hace un momentico, la paz interna, la paz de mi corazón con Dios, algo. Anteriormente yo vivía muy inquieto, muy ansioso, muy preocupado expectante de cosas, hablemoslo a plata blanca, expectantes de hacer dinero, expectantes de estar en actos sociales, expectantes de ir a mostrar qué más podía tener. Hoy en día no, hoy en día sí. Si paso orando, como decía el pastor mío al momento, a las 5:30 de la mañana estaba orando también. Eso es muy bonito y muy rico. Ya no salgo, no, ese estado de ansiedad, de desasosiego que uno vivía. Uy, hoy me levantaré a hacer que no, ya es una tranquilidad. Es muy bonito. Todo eso se lo debo a ustedes. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Amén. Amén. Yo quisiera opinar lo siguiente, señores, y me disculpan si de pronto alguien no está de acuerdo, pero también es importante que cambiemos el concepto de ese Dios que nos castiga, porque creo que el ejemplo que nos da Jesús es, Dios es amor. Y cuando lo entendemos de esa manera, pues no se trata solo de no pecar, sino de aborrecer el pecado. Porque cuando no pecamos, empezamos a dejar el pecado por temor, y eso hay que reconocerlo. Pero la idea yo creo que en avanzar es cuando nos enamoramos de esa misericordia con que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque es la misericordia la que nos da, la que nos ofrece Él. Porque yo creo que ninguno, por más que nos lo pasemos leyendo la palabra y con la Biblia bajo el brazo las 24 horas, vamos a ser tan santos como para merecer una vida eterna o merecer la salvación. Porque somos humanos y estamos cayendo todo el tiempo. Pero lo que sí nos debe enamorar de Él es esa misericordia con que Él nos acepta. Aunque hayamos caído tan bajo, Él no nos cuestiona. Él nos extiende sus brazos y nos ama. Amén. Nosotros cuestionamos a nuestro prójimo todo el tiempo, nosotros juzgamos con una facilidad terrible. Entonces, yo quisiera, o sea, yo personalmente veo a Jesús, es como el amor hecho hombre, ¿sí? Entonces, cuando lo amamos tanto que no pecamos, porque odiamos el pecado, aborrecemos el pecado tanto como Él lo odia, porque Él dice que comunión tienen las tinieblas y la luz. Entonces, es un proceso. Yo creo que todos en la vida estamos en ese proceso. Nadie puede sentirse, por más que conozca la palabra, santo.
Entonces, personalmente lo veo así, ¿no? Una Eh, pregunta que quiero aclarar, Pastor Fernando y Giovanni, pero el juicio no es para nosotros si llegamos aprobados. No, Y el pastor Edwin habló muy claro del tribunal de Cristo para la iglesia. Y, si y el juicio del ese trono juicio blanco va a está ser en sobre Apocalipsis los 20 que no para los, conocen a Dios o los que se apartaron de Dios. ok. En Apocalipsis 20 está el juicio del gran trono blanco, que eso es para los incrédulos. Pero la Ah, iglesia llegará al tribunal de Cristo. Es un tribunal de recompensas o de negación de recompensas, porque exactamente. no, exacto. es correcto, esa parte sí quiero que quede clara, porque lo vimos en el Ah, capítulo 20 del Apocalipsis, ¿no? Nosotros iremos al tribunal de Cristo. Pero no a ese juicio, si llegamos santificados. No, ese juicio no es para la iglesia. Ah, La iglesia ya recibió el juicio en la cruz, pero vamos al tribunal de Cristo a recibir recompensa. La iglesia fue juzgada en la cruz, por eso hay que aceptar a Jesús, al Cristo crucificado, como dice el pastor Guido, Cristo crucificado que vive para siempre. Y le dijo a Juan, no temas, yo estoy contigo, ya no hay juicio para ti, ya no hay muerte, yo soy la resurrección, yo soy tu vida. Voy yo soy el alfa y el con, omega. se nos vino el tiempo encima, John Sí. Jaime, brevemente, Rápido, yo le y quería voy decir con a la... Carlos, que rápido le quería decir a Carlos, a Carlitos, que el pastor subraya bien, lo que pasa es que él tocó muchos temas y yo sé que no los podemos tocar aquí, fue una prédica muy interesante y tocó muchísimos temas, pero él subraya ahí algo que a Dios no le tenemos que tener miedo, lo tenemos que respetar porque el deseo de Dios es que nos arrepentamos y regresemos a Él, básicamente es eso, entonces yo creo que por ahí es lo que así debemos es. estar. Doctor Héctor, nos cierra por favor en oración. Será un placer para mí. Muchas gracias. Padre de bondad, te damos gracias por este encuentro en el que hemos compartido nuestras aspiraciones y dudas, nuestros proyectos y dificultades. Enséñanos a responder siempre conforme a nuestra visión y nuestra misión en el mundo. Que los asuntos tratados sirvan como catalizador para que avancemos y nos hagan progresar y ver crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, como está sucediendo. Que podamos Sí. salir de aquí reconociendo que tú eres el Dios de toda sabiduría y que estás dispuesto a guiarnos hacia adelante. Esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Buena noche para Amén. todos. Vale. Muy Nos buenas vemos dentro de noches 8 para días. todos. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, Capítulo pastor 10 de Guido. Juan. Feliz Nos noche vemos para entonces. todos. Bueno, Que estén hasta luego. bien. Chao.